Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos este nuevo año 2024 a La Pica en Flandes. Este programa ya una referencia del mundo cívico-militar y abordamos este nuevo año pues con una gran ilusión ante tantísimos desafíos, tantos temas que hay que abordar y deseando, por supuesto, pues que se solucionen los problemas que tiene sobre todo nuestra nación. Y en eso estaremos siempre en primera línea, creando opinión y trasladando ese criterio tan necesario del mundo cívico-militar. Por lo tanto, queridos oyentes, en este primer programa del año, muchas felicitaciones hacia este nuevo año y gracias una vez más por su lealtad, su compromiso y su cercanía. Y les rogamos que compartan estos vídeos, estos podcasts con sus compañeros, con sus amigos y con sus vecinos. Vamos antes de nada, como siempre, a presentar esta magnífica mesa de debate. Tenemos hoy temas tremendamente sustanciales después de estas Navidades. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Hola, buenas tardes y feliz año a todos. Feliz año, mi teniente general. Tenemos con nosotros a nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Feliz año a todos. Feliz año, mi general. Y con nosotros también está nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos y feliz año. Feliz año, don Fernando. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Tercio Gran Capitán y caballero legionario paracaidista, almogávar de honor. Un honor siempre destacar este título de la BRIPAC. Por la cuenta que me trae también. Más te vale, más te vale. Sí, sí, sí. Hay que aquí un núcleo importante paracaidista, ¿eh? Bien, bueno, pues antes de nada, como siempre, antes de entrar en cuestiones, hacer un rápido resumen de las magníficas efemérides que, como siempre, nos hace nuestro coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un cordialísimo saludo. Importantes fechas: el 11 de enero del año 1929, imposición de la medalla militar al comandante Franco. Importante fecha, por supuesto. El 10 de enero del año 1942, acción del lago Ilmen, en Rusia, en la campaña del Este. Otra fecha importante, el 13 de enero del año 1958, el combate de Etxera, donde ahí, pues, se le dio la última laureada a la Legión al caballero legionario Maderal Oleaga. Y finalmente, otra fecha importante, el 11 de enero del año 2010, la acción de Kalan Kana en, una compañía del regimiento Galicia que reconocía la ruta Litium, había establecido una base de patrulla San Atés. Al continuar el reconocimiento de la ruta, ve fuertemente atacada una de sus secciones, entablando fuerte combate con los insurgentes y precisando el apoyo de helicópteros y aviones perfectamente combinados con la acción de la compañía, que logra hacer huir al enemigo. Es una fecha relativamente reciente, el 11 de enero de 2010. Bueno, honor desde luego a nuestra memoria democrática, histórica, o quieran llamarla, a nuestros héroes, a nuestra grandeza. Y cedo rápidamente la palabra a nuestro teniente general a que nos haga o nos exponga lo que es el tema que va a desarrollar, que es el relacionado a la Pascua Militar. Adelante, por favor, mi teniente general. Pues buenas tardes a todos de nuevo y acabamos de terminar ese primer acto tradicional y prácticamente primer acto institucional del año, que es la celebración el día de la Epifanía de la Pascua Militar, denominada así en conmemoración y por orden del rey Carlos III, para felicitar a sus ejércitos tras la recuperación de la isla de Menorca por la escuadra franco-española, que había sido ocupada previamente durante la guerra de sucesión, no de secesión como quieren llamarlos algunos, sino de sucesión. Pues había, igual que Gibraltar, había sido ocupada por los ingleses y en fechas próximas al final de año fue recuperada y vuelta otra vez al Reino de España, en conmemoración de aquel triunfo, de aquella victoria. Pues el rey Carlos III ordena que todos los virreyes, capitanes generales, él mismo, se felicitara
con ocasión de la Epifanía del Señor a los ejércitos por aquella victoria. Esa felicitación se ha ido alargando en los siglos y se ha ido conmemorando en distintos regímenes con algunas interrupciones de la historia, pero a lo largo de mi vida militar, por lo menos, lo he recordado siempre, desde joven teniente hasta mi retirada de teniente general. Es un acto en el cual se ha ido modificando su formato y su contenido. Entonces se ha ido convirtiendo con la participación de la política a través del ministerio de turno, el ministro, perdón, de turno de Defensa, y se ha convertido en una especie de venta, por un lado, de unas justificaciones de lo que se ha sido el año anterior, de unos proyectos muy poco definidos y muy politizados. A lo largo del discurso, en este caso de la ministra, pues bueno, es una exposición de futuro, pensando más que en la defensa de España, en la empresa de defensa, de los materiales de defensa que estamos vendiendo a Ucrania y demás sitios. Pero no cabe duda que tiene un contenido bastante alejado de lo que motivó esta celebración. No es nuevo y ha sido a lo largo de esta temporada democrática que han ido haciéndose presentes los distintos ministros y cada uno en cada momento ha enfatizado en lo que a él le interesaba desde el punto de vista de gobierno y de partido también. El rey pues hace un discurso muy institucional y, bueno, sí hay una felicitación por parte de Su Majestad, pero también un poco cortado en su expresión, pues posiblemente por esas razones políticas. Desde el punto de vista de la información, pues hay que reconocer que también esta celebración va entrando en ese ambiente de la desinformación que nos asiste últimamente. Una forma de la desinformación es no informar o informar de una forma brevísima de cualquier acto, sea más importante o menos importante. Y también se desvía además estos motivos de celebración. Aquí la parte rosa de la prensa y de los comentarios pues se dedican a cómo iba vestida la reina, cómo iba vestida la ministra, si el peinado era así o el peinado era asao. Después la parte política pues lleva la parte que se dedica a la información política, es ya costumbre el comparar el mensaje del rey de Navidad con lo que dice después en la Pascua Militar. En fin, una serie de desinformaciones o de falta de información sobre lo que es el acto que debía ser, en esa cultura de defensa que tanto añoramos, pues un motivo. Hay un par de días en el año que el españolito de a pie se debe juntar o tener cerca a sus ejércitos, que es esta Pascua Militar y el Día de las Fuerzas Armadas. Y si nos vamos dando cuenta, hay un interés en donde sea de la política, pues que va aislando cada vez más unas cosas de otras. Hemos visto un poco más alejado de esta Pascua Militar como unos pacifistas gamberros, comunistas rojos, lo que quiera llamarle, inundaban un vehículo militar en una exposición de material militar durante las vacaciones de Navidad y que no han tenido absolutamente ninguna repercusión. O hace ya un par de años la alcaldesa de Barcelona
Colau también expulsaba de un stand de defensa a los militares que estaban allí, ofreciendo puestos de trabajo a los jóvenes que quisieran hacerse soldados profesionales. En fin, que vemos que esto va cambiando. Esta ocasión, porque esta felicitación no es solamente directamente del rey, sino que los mandos superiores de los ejércitos en sus distintas demarcaciones o donde ellos ejercen ese mando, pues hacen en nombre de su majestad, hacen también un acto de Pascua Militar que este año precisamente no han dejado, no es que no haya habido, es que no han dejado que asistieran medios de comunicación a ninguna de las antiguas capitanías o jefaturas de la Fuerza Terrestre, de Mando de Canarias, de la Inspección del Ejército en Barcelona. En fin, en todos se ha celebrado en las distintas sedes de estos mandos una Pascua Militar, un acto de Pascua Militar, y en ninguno ha habido representación de medios de comunicación y, por lo tanto, no ha habido noticias sobre el tema. Y, por último, pues hacer una referencia ya no solamente al fondo, sino también a la forma. Yo no recuerdo ninguna otra Pascua Militar y he estado destinado en el cuarto militar y formando parte de la organización de este acto en su día, que los militares se sentaran a escuchar los discursos. Es más, se sentaban mientras se imponía condecoraciones. Hay un artículo de G. Dávila en su blog que le llama firmes pero sentados. Y resulta no sé, es una imagen, a mí desde luego no me ha gustado. Y lamento ser crítico con mis compañeros en activo. Pero no parece que un acto que no llega a durar una hora no se pueda estar en descanso. No digo ya firme permanentemente, pero sí en una postura militar de firmes o descanso. En fin, esos son comentarios que quería hacer y si alguno de mis compañeros tienen algo más que comentar, ahí se lo dejo. Muchas gracias. Sí, Pues general. muchísimas gracias. Adelante, mi general, por favor. Sí, la verdad es que, bueno, coincido totalmente con las opiniones de nuestro general. Especialmente en esta intromisión, ¿no? Cada vez incursión mayor de la política, del mando político en una fiesta que es puramente militar. O sea, la Pascua Militar es una celebración militar en la que el rey felicita a los ejércitos y ordena a los capitanes generales, antiguos capitanes generales, hoy mandos de primer nivel, tenientes generales, que feliciten a la tropa por haber conquistado Menorca en 1782. Y eso es lo que se venía haciendo, ¿no? Y efectivamente han ocurrido cosas un poco sorprendentes, ¿no? Como ha dicho nuestro general, bueno, habrá que aceptar que el ministro de Defensa de turno pues quiera decir lo que han hecho, pero ese discurso corto al menos debería ser continuado con un discurso del GEMAT explicando lo que están haciendo las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de este mundo y en territorio nacional. Eso, desde luego, debería ser así. Es cierto que ha habido una decisión de defensa de que no se curse invitación a la prensa para asistir a las Pascuas, a los actos de Pascua Militar en todas las capitanías generales, excepto la del Palacio Real. Bueno, al intentar preguntar cómo es esto, a qué se debe esta primera prohibición, que a la propia prensa pues, le ha sorprendido, bueno, pues llegan excusas diciendo que se quería dar más realce a la celebración de la Pascua Militar en Madrid, con la presencia de Su Majestad el Rey, el ser la primera que estaba también la princesa en su papel actual de dama cadete en la Academia General Militar. Bueno, la verdad es que es una explicación un poco, en fin, cogida por los pelos, ¿no? O sea, no se entiende muy bien, no se entiende muy bien que ese sea el motivo cuando en una provincia, una comunidad autónoma donde hay una capitanía general, no sé qué tiene que ver que no se dé información o cobertura mediática a un acto con un simbolismo
tremendo, un simbolismo muy importante y donde normalmente los tenientes generales repasan lo hecho durante el año ante, bueno, ante las autoridades que les acompañan y ante los medios de comunicación y la población en general. Quizás a lo mejor lo que hay que mirar es que este es el primer año en el que las comunidades autónomas han cambiado de gobierno. Y entonces a lo mejor lo que no interesa es que las autoridades de distinto partido, de distinto signo político, que van a acompañar a los militares en esta celebración, pues tengan un protagonismo mediático, ¿no? A lo mejor hay que pensar en otros, o hay que mal pensar en otros motivos, porque desde luego es incomprensible. Incomprensible que además, yo que he estado en Baleares y además era quizás, me parece que era el único general, no teniente general, que tenía que transmitir la felicitación de Su Majestad el Rey a los mandos y tropas, y lo hacía en Palma de Mallorca y en Menorca, evidentemente en Mahón, puesto que ese fue el motivo de la Pascua Militar. Pues que no se haya autorizado que haya un corresponsal de prensa del medio de comunicación menorquín allí para cubrir este evento, vamos, me parece increíble, increíble. No sé, no he llegado a pulsar la opinión de mis compañeros militares, pero desde luego la sorpresa ha sido clara. Y luego, como bien dice el general, o sea, si escuchar sentado o asistir sentado a discursos está bien, pero las condecoraciones militares, por norma, se presencian en firmes en todos los actos militares. O sea que me extraña que también se haya optado por esta nueva fórmula de protocolo. Paso la palabra. Pues muchísimas gracias, mi general. Don Fernando, si quiere aportar Bueno, ya un algo. poco que añadir a lo que han dicho mis compañeros, que además, obviamente, por su historial militar, tiene mucho más presente lo que es la Pascua. Pero quizá es que el problema es que la política está queriendo contaminar toda la sociedad del país, no está queriendo dejar ningún hueco. Y además controlar sobre todo a quienes por su naturaleza pueden tener, digamos, una imagen y una presencia relevante. Es decir, la política está queriendo controlar, bueno, ya ha controlado la educación, quiere controlar la justicia, digamos todo. Y el ejército, pues también lo quiere controlar. Cabo como en parte, digamos, con los nombramientos de cúpula, pero después, como lo que es en la base es más difícil de controlar, lo que quiere es que sea mudo, que no tenga, digamos, capacidad, digamos, de hablar o de que se le oiga o de que tenga relevancia las actividades militares. Es decir, vamos poco a poco yendo hacia una sociedad totalitaria donde el gobierno quiere controlar, digamos, todo ámbito de la sociedad y el ejército, pues, por su propia naturaleza de poder, no lo pueden dejar escapar. Y bueno, nada más. Pues sí, pues y una pena porque precisamente este año se podría haber hablado pues, de que tenemos un general mandando 10.000 cascos azules desplegados entre Israel y Líbano, otro general de 3 estrellas que está al frente de la misión de la OTAN en Irak, otro general que está en la misión de la Unión Europea en Mali, en Bamako, o sea, y con las responsabilidades que tiene, ¿no? Pues uno en medio del fuego cruzado entre Israel y los chiíes de Hezbollah, Es intentando que que, este es, conflicto de Gaza no se desborde. Perdona, me decías. es que ese tema no interesa tanto. Hay que ver, digamos, qué guerra, qué conflicto interesa vender. Interesa vender que apoyamos a Ucrania, país invadido, que damos armas, pero claro, simplemente damos armas. No hay españoles allí que puedan caer, pero claro, pero que tenemos soldados españoles en medio de una frontera en conflicto Sí, entre Hezbollah y Israel, pues eso no interesa comentarlo. Que no se sepa, que se pase de puntillas, que tenemos militares españoles también jugándose la vida en África, en misiones en sitios de peligro, eso no hombre. interesa. El ejército está, como se decía en tiempos de bono, para dar caramelos. Pero
a lo que iba, que efectivamente eso habló, pero sí que habló la señora ministra, y no quiero hacer sangre con ella, de la guerra de Oriente, de Oriente Próximo, esa que, por un lado, nos hemos hecho amigos de Hamás, que Hamás le ha felicitado al señor presidente del gobierno español, que nosotros hacemos mutis por el foro cuando nos piden que entremos en una coalición para guardar el Mar Rojo y el Golfo Pérsico de los ataques de los yemenistas. En fin, que hay una cantidad de cosas que sí dijo la ministra y que están en contra de lo que está sucediendo en Gaza, etcétera, etcétera, que no es ese el motivo de la Pascua Militar. Es que está exponiendo el programa suyo y el gobierno y el de los contribuyentes del gobierno. No precisamente de impuestos, sino de imposición de ideología, como tenemos ahora a los socios del Partido Socialista. Y en fin, hace también unos años, un par de años o tres, unos cuantos militares, bastantes, firmamos un manifiesto en el cual estábamos diciendo la deriva que iba cogiendo España, me parece que fue el año 20, y esto fue en la Pascua del año 21, pues la señora ministra arremetió contra todos los que firmamos aquella declaración de preocupación por dónde iba España y a dónde íbamos a llegar, pero vamos, que nos puso a caer de un burro aprovechando su discurso de la Pascua Militar, que no sé a qué bien es, o que sí, que los de que están activos son buenísimos y profesionalísimos, y nosotros lo hemos sido también. Lo que pasa es que lo que tú dices, hay que tener el gran mudo vestido de uniforme mientras está en activo. Ahora, cuando puedes y tienes libertad de hablar y dices lo que sientes, tanto en activo como en pasivo, entonces sale la señora ministra y aprovecha la Pascua Militar para soltar su soflama. En fin, a eso hemos llegado y, en fin, eso no es nada bueno, no es nada bueno. Pero bueno, ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Magnífico el tema planteado. Hemos empezado fuertes este año con el asunto de la Pascua Militar, que es un tema recurrente. Ya hemos protestado enérgicamente y ojalá que nuestra voz llegue a donde tenga que llegar, al menos que sea oído del mundo cívico-militar. Y también yo considero que los veteranos de las Fuerzas Armadas también deberían tener un papel estelar en ese acto, ¿no? Porque al fin y al cabo forman parte de su historia, ¿no? Sí, Y señor. va a ser un acto precioso. Ahí llevas toda la razón. En Canarias, en el tiempo que yo estuve jefe de mando de Canarias, se premiaba incluso a los veteranos. Era un momento, igual que se hace la Legión, ahora aprovechando el recuerdo y la conmemoración del combate de Chera, que es el Día del Veterano Legionario, del antiguo legionario, donde se dan los premios correspondientes a los veteranos y demás, pues yo cogí un poco esa forma de hacer y en Canarias, a los más veteranos, se les entregaba unos premios aprovechando el Día de la Pascua Militar. No estaría nada mal que eso hiciera, pero con estos ministros y ministras, poco que esperar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi teniente general. Y pasamos rápidamente al segundo tema que va a desarrollar en esta primera parte de General Cifuentes, relacionado con un asunto, unas informaciones que han salido en medios de comunicación. Tengo entendido sobre bajas militares, me parece, ¿no, mi general? Sí, Guillermo, ¿cuánto tiempo tengo? Pues yo calculo que en torno a unos 12 minutos aproximadamente, mi general. Bueno, pues entonces haré un planteamiento del tema sin meterme en mucho lío, pero esto de las bajas y de las bajas militares pues es recurrente y es un tema que sigue sin solución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el caso es que ha habido unas denuncias a unos mandos militares en Melilla. Tampoco vamos a dar detalles porque no interesa el profundizar en qué tipo de unidad ha ocurrido, sino que lo que interesa es el caso. El caso es que el mando militar deniega o da una baja médica con reservas o con limitaciones y los soldados que han presentado esas bajas
al ver que les obligan a ir a unas maniobras que no querían ir, pues denuncian a estos mandos considerando que ha habido un abuso de autoridad. Tú fíjate hasta qué extremo se puede llegar en estos casos, ¿no? Entonces, los juzgados togados militares centrales, como son mandos de mayor nivel, pues son los que tienen que llevar esta causa. Y la acusación, como digo, es denegación de baja médica solicitada por estos soldados que consideran que sus derechos han sido perjudicados. Siempre esto ocurrió antes de unas maniobras importantes en la península, estábamos hablando de Melilla, y bueno, pues el mando militar recibe una avalancha de bajas médicas informadas por médicos civiles con su justificante correspondiente por distintos motivos, accidentes, gripes, lesiones, etcétera. Entonces, claro, ahí hay una preocupación y, lógicamente una sospecha de que existe un fraude, y además de que existe pues un interés claro y manifiesto en no participar, en no cumplir las órdenes e instrucciones que tiene la unidad. Por desgracia, al revisar estas bajas, solicitar el informe de la sanidad militar para comprobar las bajas, pues y a la vista de esos informes, el mando decide que algunas de esas bajas no proceden y las deniega, o bien las da como altas con limitaciones, es decir, se considera que, bueno, pues puede haber algo en esos expedientes médicos avalados e informados por la sanidad militar, pero que no es suficiente como para dejar de asistir a los ejercicios y maniobras previstos. Por lo tanto, se concede lo que se denomina la alta con limitaciones, que bueno, no puedes hacer todos los ejercicios, tienes que estar en algún puesto de menos esfuerzo físico, pero asistes a las maniobras. Y bueno, pues esto es lo que al final provoca estas denuncias contra los mandos militares. Más denuncias por abuso de autoridad, que no es menor el tema de falta grave y delito, y pueden caer unas sanciones muy importantes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues está claro que se produce un exagerado número de bajas. El mando sospecha y solicita el informe médico. ¿De dónde procede este tema? Tenemos que acudir rápidamente a la normativa que habla de bajas médicas, la instrucción 1/2013 de la Subsecretaría de Defensa. Ahí se dictan las normas. Y ahí dice que la competencia para dar las bajas y para dar las altas médicas al personal militar recae en los jefes de unidad. Es una diferencia con respecto a la administración funcionaria civil, en la que simplemente con presentar el informe médico ya estás de baja en tu empresa, pero en el ejército, dada la responsabilidad de cumplir los objetivos de adiestramiento y de tener la responsabilidad de los mandos, de tener las unidades preparadas para cualquier circunstancia, pues recae en ellos esta responsabilidad. Y lo que sí que se hace en la normativa es decir que tiene que venir esa baja avalada por un informe facultativo, civil o militar. ¿Cuándo es civil? Pues cuando la baja temporal es por una contingencia común, es decir, un resfriado, o te has caído por una escalera en tu casa o has tenido un accidente, pues es la contingencia común, te da una baja temporal un médico de tu localidad y tú la presentas en la unidad militar. Y sin embargo, si la contingencia es profesional, es decir, que has tenido una lesión, has tenido un problema con motivo del servicio o en la unidad militar, pues se llama contingencia profesional y la baja la tiene que supervisar un médico militar, y además se tiene que abrir un expediente. Entonces, bueno, los trámites para ambos casos son los mismos. Y el problema pues viene de que es el mando militar el que da la baja y da las altas, ¿no? Lo de solicitar la baja para no cumplir una orden de asistir a un ejercicio, pues es una falta grave. Y además ampararse en una enfermedad supuesta para no cumplir funciones o prolongar injustificadamente una baja, pues son sanciones por falta grave, pues económicas, de arresto hasta 30 días, pérdida de destino, podría ser. Solicitar la baja, como pudiera ser en este caso, y yo creo más probable, por tener otros trabajos. Es decir, que este personal, fundamentalmente de tropa, aparte de su trabajo militar, tiene en su tiempo libre otros trabajos. Y entonces los ejercicios fuera de Ceuta y Melilla, ejercicios de larga duración, pues les afecta a su trabajo e incluso podrá llegar a perderlo.
Bueno, pues aquí hay que acudir a la ley de incompatibilidades. La ley de incompatibilidades es la que dice si una persona puede compatibilizar su destino militar con su trabajo en la empresa privada o en el mundo civil. En este caso, la ley de incompatibilidades dice que el trabajo no debe superar la jornada laboral de 20 horas. O sea, si tú estás en un trabajo que no superas 20 horas, sí que puedes trabajar en otro trabajo. Bueno, actualmente en el ejército son 37 horas y media semanales, es decir, que no estarían dentro de esta categoría. La actividad no debe estar relacionada directa o indirectamente con las funciones propias del puesto, evidentemente. Tampoco que tengas que hacer el uso del uniforme para realizar este trabajo. Y en cualquier caso tienes que solicitar una compatibilidad. O sea, el personal que quiere trabajar aparte de su actividad militar, tiene que solicitar la compatibilidad para trabajarlo. Si no es así, o sea, si trabajas sin esa autorización, puedes cometer una sanción en una falta muy grave. Y además está contemplada en el régimen disciplinario y que puede llegar hasta 60 días de arresto en establecimiento disciplinario militar. Entonces, yo creo que va más por aquí. ¿Qué podemos hacer? Ante sospechas de fraude en las bajas, incluso sospecha de connivencia con servicios médicos civiles, esto nos ha pasado a todos los militares que hemos tenido responsabilidad de mando, sospechas de que hay médicos que favorecen y dan bajas sin realmente una razón médica, ¿no? ¿Cómo actuar? ¿No? ¿Cómo actuar? Si encima hay una denuncia de ese personal de tropa a sus mandos por abuso de autoridad, ¿quién ayuda a estos mandos militares que tienen que decidir sobre este tema? Debería haber pues, un sistema que les ayude. ¿Por dónde podría ir ese sistema? Desde luego habría que activar el sistema de comprobación de bajas, que no existe. Existió en su día, que podías mandar a personal de un departamento concreto del cuartel general del ejército, pedir su apoyo y llegaban y podían comprobar si una baja médica realmente se estaba cumpliendo o no. Pero eso, bueno, pues ha perdido vigencia y ahora mismo no hay forma de saber si alguien que dice que está de baja la está cumpliendo o no, o si es una baja real o ficticia, ¿no? ¿Quién preserva la necesidad de conseguir los objetivos de adiestramiento que se le ordena a una unidad y que necesita por lo menos al 90% de su personal en un ejercicio para conseguirlos? Bueno, pues podríamos pensar, bueno, el consejo de personal, ¿no? El famoso consejo de personal, o es las asociaciones. Bueno, pues estuve mirando las asociaciones que decían sobre esto bueno, lo que he encontrado es que están pidiendo que la legislación se modifique para quitarle al mando esta potestad de determinar la baja y que la norma quede como el resto de funcionarios de la administración. Con lo cual volvemos otra vez a la típica pelea de seguir considerando funcionarios a quien no lo son. El militar no es un funcionario. Ningún funcionario daría la vida por los demás como la daría el militar. Y este tema sigue sin solucionarse. Pues Por sí, si queréis comentar algo. Adelante, mi teniente sí. general. Muchas gracias, mi general. Bueno, pues poco más que comentar porque ya lo ha dicho todo, pero esto viene de lejos y el mando está un poco cada vez más atado con este sistema de considerar funcionario al militar. Es también otro baldón más que nos cae encima a los militares desde la política. Quiero decir, para completar un poco la información, que estos subordinados, estos legionarios en este caso, cuando recurrieron en conjunto, de una forma junta, con partes por escrito contra el mando, eso también es un delito, eso se llama sedición. Las reclamaciones se pueden hacer individualmente por el conducto reglamentario y con buenas formas. Si ya es una cosa de conjunto a arremeter contra el mando, eso puede ser delito de sedición. Veremos a ver en qué acaba. No cabe duda que hay una trampa con esto del reconocimiento de las lesiones o enfermedades alejados del ejército, que también viene con un mal que se hizo en su día y que ahora llevamos ya muchos años sufriéndolo, que es prácticamente la desaparición de la sanidad militar. Cuando cada unidad tenía su médico y ese médico controlaba al personal de esa unidad, nos tenían que ir a un médico
civil, que como decía el general, unos pueden estar a favor y otros en contra de lo militar, del servicio militar, del ejército o de lo que sea, y hacen todo ese daño. Y luego, pues en fin, tenemos maravillosos soldados, fenomenales, que se estropean también con ese tipo de asociaciones pseudosindicales que se han organizado, cuando es el mando el que debe preocuparse de sus subordinados y no esperar que venga ningún espabilado, liberado, a arreglarle los problemas a los soldados. Es el mando el que tiene que ser responsable de todo eso. Y se da el caso de clásico soldadito que pide la baja, no asiste a un ejercicio y demás, y luego está en el chiringuito sirviendo cervezas, o trabajando de fontanero en cualquier lado, y llamas a que se te ha estropeado el grifo y te viene el soldadito que está de baja en el cuartel. Pero en fin, todas esas cosas son las que tiene que preocuparse el ministerio y el mando. El mando. Y con esto termino, que se acaba el tiempo. Muchísimas gracias, mi teniente general. Efectivamente, es una situación que ha trascendido en los medios de comunicación y la verdad es que esperemos que se solucione antes posible porque, como bien ha señalado el teniente general, esas asociaciones, ONGs, esas infiltraciones y esas prácticas, vamos a decir, colectivas, pues dicen muy mal de quién ha llevado a cabo ese tipo de acciones, ¿no? O sea, es que eso es así. Yo recuerdo cuando estuve ahí en Melilla haciendo mi servicio militar en la Legión, todos los problemas que tuve fueron supervisados por mis mandos y cuando tenía que darme de baja de algo, me daban de baja. Y ya está. Y también había buenos jetas y a eso se les metía caña, ¿no? Y eso ha sido siempre así, tiene que ser siempre así, porque si no se acaba deteriorando el tejido militar. O sea, en ese sentido, apoyo total a nuestros mandos y nada más, les emplazamos, queridos oyentes, a seguir con nosotros en la segunda parte.